La segunda ponencia es a cargo de la profesora María Covadonga de la Iglesia Villasol, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra querida universidad. La ponencia es algunas evidencias sobre el rendimiento académico y los patrones de uso del campus virtual, un análisis descriptivo. Profesora, adelante. Gracias. Bueno, ya nos han... Lo primero, pediros disculpas porque estoy un poco afónica. Las clases de ayer, el tener que gritar. El título de la ponencia lo acabamos de ver, son algunas evidencias. Esta presentación va a ser un poco atípica respecto de la que hemos visto y seguramente de las que veremos después, porque se enmarca dentro de lo que es el Learning Analytics. Entonces va a tener como dos partes. Una primera donde voy a contaros un poco qué es esto del Learning Analytics, y luego ya os contaré algunos de los resultados de algunos de los trabajos. En esta primera parte, que es contextualizar esto, qué es el Learning Analytics y qué nos puede aportar a los estudiantes, a los alumnos y a las instituciones. Bueno, también nos va a mostrar algunas oportunidades y nichos de investigación para algunos de los profesores, ¿no? que no lo conozcan y que puedan resultarle interesante. Y ya en la segunda parte pues me centraré en resultados de algunos de los trabajos desde 2019 hasta el 2022. No voy a contar un único trabajo, sino algunos resultados y, por tanto, cosas que podemos hacer con los datos de los campos virtuales y en ese entorno del Learning Analytics. Bueno, lo primero, agradecer a la invitación para participar en esta jornada. También quiero señalar la importancia que tiene este tipo de jornadas, aunque sean minoritarias, pero es un foro donde poder presentar algunos resultados, compartir investigación y, sobre todo, recibir feedback. Muchas veces estos trabajos los presentamos en congresos internacionales, pero quedan fuera a veces nuestros compañeros que no saben lo que hacemos, ¿no? De despacho a despacho a veces no conocemos lo que hacemos. Y luego también quería agradecer a la organización, bueno, pues porque me han dado todo un margen de flexibilidad y seguramente les sorprenda con la presentación que voy a hacer, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Como os decía, el objetivo que tengo hoy aquí es, por una parte, identificar esos ámbitos de aplicación que tienen el Learning Analytics, identificar la información que tenemos disponible en los campos virtuales y que nos puede ayudar a generar una masa ingente de investigación, y luego cómo podemos volcarlo o utilizarlo en el proceso de aprendizaje para valorar ese proceso respecto de nuestro comportamiento, pero también el de los estudiantes que tenemos a cargo. Lo primero que querría señalar es qué es esto del Learning Analytics, y la definición estándar para aquellos que no conocéis esta línea de investigación y de trabajo, pues la definición estándar sería la dada en la conferencia LAC del 2011, y que hace referencia a la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sobre el contexto de los mismos, con el fin de comprender, optimizar el aprendizaje y los entornos que producen. Por lo tanto, este es el marco, esta es la definición, y ahí es donde nos vamos a adentrar. Las primeras diapositivas son señalar algunos aspectos relevantes de este Learning Analytics, y luego ya pasaré a algunos desarrollos empíricos, descriptivos. El ámbito de la aplicación del Learning Analytics parte de recuperar, de estudiar el rastro, la huella, el registro, los pasos que quedan cuando
todos nosotros utilizamos cualquier herramienta o plataforma digital. Cuando entramos en el campus virtual, en las carpetas, las actividades, los links, los wikis, los foros, los vídeos, los cuestionarios, cuando accedemos a las redes sociales desde el campus virtual, a los simuladores, todo lo que tengamos en el campus virtual, y cada vez que entremos nosotros y nuestros estudiantes, ahí queda una huella y quedan, por lo tanto, datos que podemos utilizar. Dentro de Learning Analytics, en la última década, la producción científica, tanto teórica como empírica, es inmensa, creciente y además súper fructífera. Por lo tanto, es un nicho muy interesante de trabajo y de investigación. Y luego, bueno, pues hay distintas comunidades científicas que están dedicadas exclusivamente al estudio teórico y empírico de Learning Analytics. Y en estas comunidades están desde teóricos de la pedagogía, de la psicología, de la economía, de la estadística, de todas las disciplinas. Centrándonos ya y empezando a aterrizar un poquito, de lo que se trata es de conocer cómo trabajan asincrónicamente los estudiantes o los usuarios de esas plataformas, con qué ritmos, con qué frecuencias, en qué franjas horarias, cuántos accesos repetidos hacen, cuáles son las opciones fallidas, en qué periodos acceden más y menos. El segundo paso sería diseñar algunos indicadores que nos vinculen esta información con el aprendizaje y el ritmo de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Otra opción posible sería detectar comportamientos de estudiantes rezagados y, en función de esos indicadores, reorientarles en su aprendizaje. Y luego, bueno, pues en último lugar, quizás reelaborar una estrategia de aprendizaje diferenciada o personalizada. Esto es complicado, pero en algunos casos algunos autores pueden llegar a hacerlo. Para poder realizar este tipo de análisis necesitamos que se utilicen activamente las TICs. Y la forma más cercana que tenemos todos nosotros, o bien por blogs o bien por redes sociales, pero la forma más cercana que tenemos es a través del uso del campus virtual y de todas las herramientas que tengamos enlazados en nuestras asignaturas en el campus virtual. Por otro lado, esto entronca con los nuevos roles que tenemos los docentes, y haré una referencia a los nuevos roles en esta era digital. En tercer lugar, tiene que ver con cómo gestionamos esa masiva información que está en nuestras manos y que se derivan del uso de las plataformas digitales. En cuarto lugar, qué tipo de instrumentos cuantitativos vamos a utilizar o definir, cómo lo vamos a utilizar para una mejora en el proceso de enseñanza, aprendizaje, y luego pues cómo a través de esa información también podemos generar investigación educativa. Quisiera señalar este informe del 2013 porque en él hace referencia a los elementos o las características que tiene que tener una persona competente digital. Y ahora se está hablando mucho de la competencia digital para profesores y para alumnos. De hecho, cuando propones un curso de formación, por ejemplo, para profesores, te dicen qué tipo de competencias van a desarrollar dentro de lo que es el catálogo que va a tener el profesor o el usuario o el estudiante como competente digital. Y esto compete tanto a alumnos como a docentes. Por lo tanto, no solamente es desarrollar competencias, sino también saber utilizar la información que se deriva de ese uso. En cuanto al rol del docente, me gusta siempre señalar esta cita de Echevarría y Martínez, donde señala que los docentes cada vez nos movemos más en un ámbito que es flexible, que es volátil y que es líquido y que genera continuamente cambios en la forma de aprender, en la forma de organizarnos, en la forma de comunicarnos, en la forma de gestionar la información y en la forma de relacionarnos, y también en la forma en la que impartimos nuestra docencia, en la forma que vamos a realizar nuestra investigación.
En este sentido, el docente también tiene que identificar qué prácticas habituales siguen siendo útiles en sus clases, en su trabajo docente, cuáles siendo nuevas puede incorporar porque sabe manejarlas y cuáles no se ajustan a su estilo como docente. Porque a veces queremos utilizar algunas herramientas y no sabemos utilizarlas en el aula y lo que hacemos es entorpecer más el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, hay una parte muy importante también es reconocer qué puedo utilizar, cómo lo puedo integrar en mis clases y si tiene sentido o no incorporarlo. Y en este sentido, bueno, pues a veces reflexionar si podemos o no caer en el exhibicionismo tecnológico o en el ser un snob tecnológico y usar herramientas digitales simplemente por decir que las utilizamos y no saber utilizarlas en el contexto educativo. Bueno, los roles, como decía, están cambiando vertiginosamente, sobre todo porque nuestros estudiantes son nativos digitales y necesitamos de alguna manera también un poco acercarnos a ellos. Ellos siempre van a ir por delante de nosotros, pero nosotros, bueno, tenemos que ir también a acercarnos a utilizar determinadas herramientas digitales. Otra de las citas que creo que me ayudan a contextualizar lo que vamos a ver es la de Harrison y Killian del 2007, donde teniendo en cuenta que todos nos movemos ya en el enfoque del aprendizaje por competencias, no solamente los estudiantes tienen que saber y tener conocimientos en las materias que impartimos, matemáticas, econometría, estadística, micros, macros, derecho mercantil, sino que también tienen que desarrollar competencias. Y nosotros, y el vehículo no solamente es el entorno personal, sino también el entorno educativo. Y por lo tanto, bueno, pues en estos nuevos espacios de aprendizaje, el docente es un observador directo del aprendizaje y, como dice Harrison y Killian, se convierte en un analista de los datos que esa información nos genera. Para conocer mejor nuestra propia acción docente, para conocer la tipología de los estudiantes que tenemos en el aula, para conocer y relacionar los resultados académicos de los estudiantes, sus aptitudes, pero también el compromiso que adquieren con el programa formativo, que es muy distinto para los estudiantes de primero y los estudiantes, por ejemplo, de cuarto, y eso entronca con algo que hemos oído en la presentación anterior. Bueno, en palabras de Long y Siemens, el Learning Analytics lo que nos permite es penetrar en la niebla instalada, ¿no? A veces damos clase, pero no sabemos, entre que nosotros contamos algo y alguien lo recibe, pues ahí hay una maraña que es una niebla muy espesa y por lo tanto estas herramientas de alguna manera nos ayudan a visualizar un poquito en ese camino con niebla. Y bueno, pues según ellos, en esa conferencia LAC del 2011, el papel del Learning Analytics en la educación superior es creciente y va a ser muy importante, pero no solamente para los profesores y educadores, para conocer el comportamiento y el rendimiento de nuestros estudiantes, sino también para los propios estudiantes, que pueden recibir información individualizada o particularizada sobre su progreso, pero también para las instituciones y los gestores que cada vez más ponen el foco en tener indicadores sobre la eficiencia de los recursos y sobre los rendimientos y la experiencia del aprendizaje, sobre todo para vincularlo a los distintos rankings nacionales o internacionales. Por lo tanto, todos los agentes pueden estar interesados en conocer la información que se extrae a través del Learning Analytics. Bueno, ¿qué factores explican el crecimiento exponencial en esta última década? Pues básicamente tres. La generación automática de grandes matrices de datos, no tenemos que pasar un cuestionario, automáticamente ¡pum!, nos aparece esa matriz de datos, solo hay que darle a descargar, por lo tanto con un clic podemos tener 25.000, 30.000 registros en nuestras manos. El desarrollo de metodologías para el tratamiento de estas grandes matrices y luego pues los intereses políticos y sociales y de las instituciones por tener esos indicadores para conocer mejor esa eficiencia en el proceso
de aprendizaje. Pero según Samson podemos utilizar en estos trabajos datos estáticos, pero también datos dinámicos, ¿no? Los estáticos harían más referencia a aspectos demográficos, sociales, familiares, es decir, y esos los combinaríamos con datos que tienen que ver con ese proceso de aprendizaje, que son los que hace referencia a Samson como dinámicos. Bueno, esto me lo voy a saltar. Un poco ya para terminar esta primera parte y con otra referencia interesante para los que se adentren en el Learning Analytics, Buckingham y Ferguson distinguen distintos niveles de análisis. El nivel micro, que sería el nivel de aula, estudios de caso referidos a un curso, a una asignatura o a un docente. El nivel meso o institucional, que sería el referido a las analíticas a un grado, a una titulación o a un centro educativo, y el nivel macro referidas a una región, una provincia o un estado. Bueno, pues básicamente todos los trabajos que de forma empírica nos podemos encontrar están referidos al nivel micro y algunos al nivel meso. Y todo lo que a partir de aquí yo os voy a contar hace referencia a ese nivel micro porque son estudios de caso, ¿de acuerdo? Todos ellos para la Universidad Complutense, todos ellos para la Facultad de Económicas y todos ellos para asignaturas en las que yo he impartido docencia en los últimos años. ¿Me gustaría hacer estudios a nivel meso? Sí. ¿Me gustaría hacer estudios a nivel macro? También, pero hoy por hoy lo que he podido hacer son estudios a nivel micro, es decir, controlados en mis aulas, en mis asignaturas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se ha ido una de las autoras, pero una referencia también interesante para empezar a trabajar con estas matrices de datos es el trabajo de Vela Pérez y otros del 2017, que nos muestra justamente cómo podemos aprovechar esos ritmos, las frecuencias, las franjas, la repetición de accesos, lo que ya os he comentado antes, ¿de acuerdo? Pero también observar el desarrollo de determinadas competencias. Por ejemplo, el trabajo en grupo o el estudio colaborativo entre los estudiantes, y una referencia que también me parece interesante es la de Guitert y Old y la de Martínez Rodríguez del 2017. En cuanto a los niveles de análisis, bueno, pues podemos señalar 4 categorías dentro de Learning Analytics: los informes o los trabajos descriptivos, los predictivos, los diagnósticos y los prescriptivos. Básicamente donde yo me he quedado es en la primera etapa, es decir, trabajos descriptivos, y en algunos casos he podido hacer algún trabajo o algún indicador predictivo, pero básicamente me he quedado en la primera y segunda fase. No he llegado a la fase diagnóstica y tampoco a la prescriptiva. ¿De dónde salen los datos de los trabajos y de los resultados que yo os voy a mostrar a continuación? Y ya estaría empezando a entrar en la segunda parte de esta presentación. Bueno, pues todos ellos han salido del Moodle, es decir, del campus virtual. Trasteando, pues dándole a un botoncito, ahí nos aparece esa matriz de datos y de alguna manera, bueno, pues he tratado de explotar esas matrices de datos. Bueno, estas matrices de datos que obtenemos a través del campus virtual, a veces tenemos que saber leerlas. Es decir, a veces tenemos mucha información y no sabemos cómo utilizarla. Y una parte importante del investigador es: tengo esta información, ¿qué puedo hacer con ella? El primer trabajo que yo hice, tenía los datos pero no sabía lo que quería hacer, es decir, no hice una previsión previa de cómo trabajar esos datos y por lo tanto hice lo que pude con esos datos. Los años siguientes ya hice esa previsión, que es la que hace normalmente un investigador: quiero estudiar esto, voy a necesitar estos datos para poder encontrar estas relaciones.
Pero bueno, pues algunos datos los tuve que coleccionar de forma manual y otros automáticamente a través de esas matrices de datos virtuales. Los registros manuales, pues el número de consultas en tutorías, es decir, cuántas veces venía el alumno a tutorías, si creía que esa variable era importante, pues tenía que ir apuntando manualmente, este ha venido 3 días, 2 días, 1. Luego, cuando te das cuenta de que esa variable puede ser importante, pues ya piensas que al año siguiente vas a poner una opción en el campus virtual para que el alumno se registre y, por lo tanto, esa información no la tengas que meter manualmente, sino que ya te aparezca para poder utilizarla, ¿de acuerdo? O el porcentaje de asistencia, o el tiempo que ha dedicado a una tarea, las actividades en el aula en las que ha participado. Y luego, bueno, pues las actividades que se registran virtualmente, pues las veces que ha consultado un recurso, el tiempo que ha estado viendo un vídeo o una presentación de una conferencia, en fin, los datos que nos proporciona este campus virtual. Una vez que empezamos a recolectar los datos educativos, tenemos que hacernos como mínimo 3 preguntas. ¿Qué información necesitamos para hacer ese trabajo? ¿Qué fuentes disponemos? Si voy a necesitar fuentes externas y qué métricas voy a utilizar. Bien, para aquellos que nunca hayan visto que a través del campus virtual podemos tener este tipo de información disponible para hacer investigación, caben 2 opciones. Dependerá de las universidades. Hay universidades que el Moodle tiene una opción que automáticamente te da los informes de Learning Analytics, pocas, ¿vale? La Universidad Complutense no tiene comprada esa herramienta. Es decir, el campus virtual no te da esos informes automáticos, que sería maravilloso poder tenerlos para el profesor y para el alumno. Como no lo tenemos, hay que buscar una segunda opción. Y es que si no tenemos esa herramienta automática, podemos generar los informes a partir de las matrices de datos que nos descargamos. Una vez que tenemos esa matriz de datos, tenemos 2 opciones. Bueno, esto habrá más, pero por simplificar. Y es que con esa matriz de datos podemos utilizar plugs externos donde el tipo de informe ya está diseñado y nosotros metemos los datos y nos salen esos informes. O la opción que supone más trabajo para el docente es: nos hemos descargado esos datos, sé manejar el Stata, sé manejar el SPS, sé manejar el Excel y me apaño con lo que tengo en mi despacho. Y bueno, pues esta ha sido mi estrategia. Ni tenía la herramienta del Learning, ni he utilizado los plugs externos, sino que me he descargado la matriz en formato Excel y he utilizado los programas SPSS y el Excel. Bien, antes de empezar a mostrar algunos resultados, comentar algunas cuestiones que creo que son importantes la primera vez que nos acercamos a este tipo de trabajos. Importante, y sobre todo por el tema de protección de datos, es el paso 0, es hacer anónima la información que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es facilísimo y todos sabemos hacer anónima una base de datos, sobre todo si la vamos a enlazar con otras fuentes de datos, por ejemplo, datos de notas, de calificaciones, de actividad en el aula. Y luego, pues, para definir las métricas a veces tenemos que agrupar datos, establecer intervalos que creamos que son los más adecuados y en algunos casos recodificar esa información. Es decir, hay un trabajo de peinar la información importante, pero una vez que uno lo hace por primera vez, la segunda vez va mucho más rápido y se va perfilando y se va simplificando este proceso, ¿de acuerdo? Como os decía,
hay que peinar un poco esa base de datos, hay que estudiarla. Bueno, he utilizado esa palabra de peinar porque es la que a mí me dijo mi director de tesis hace más de 35 años, que la base de datos había que peinarla, y yo pues cada vez que tengo una base de datos la peino un poquito. A veces el peinado requiere mucho tiempo y otras veces poquito tiempo, ¿no? Bueno, es un poco también un guiño a mi etapa de estudiante de doctorado. Bien, bueno, pues ya entro en la base de datos, y es que he entrado en mi campus virtual y bueno, pues veo qué tipo de información tiene, y alguna información muy estándar, y es que nos permite obtener informes por estudiantes. Yo puedo señalar un estudiante y me saca el informe, pero también puedo señalar una actividad o un tipo de recurso que yo tengo colgado en el campus virtual y me saca un informe. Por ejemplo, bueno, pues esto lo he movido antes, perdón, hacia atrás. Bueno, pues había pedido a los estudiantes que hiciesen una visualización de una conferencia de un experto en temas de, yo qué sé, de política de defensa de la competencia, y veo que en una fecha determinada solamente 9 estudiantes lo han visualizado. Pues al día siguiente en clase, ¿qué hago? Reoriento, motivo a mis estudiantes para que realicen esas actividades. Si yo no tuviera esta información, no sabría quiénes lo han visualizado, quiénes han trabajado ese recurso o quiénes no lo han trabajado. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con las noticias que les cuelgo, quienes han leído esas noticias, quienes han interactuado en el campus virtual, en el chat. Es decir, nos da mucha información para volcarla luego en ese proceso que es reorientar y motivar a nuestros estudiantes. Pero también podemos combinar esa información que nos da con otros tipos de trabajos. Y ya empiezo con algunos de los trabajos. Al final, la última diapositiva es la referencia de los trabajos, ¿de acuerdo? Que es menos importante, pero sobre todo para que conozcamos algunos resultados. Bueno, el primer trabajo que yo hice, yo soy un poco exhibicionista en esto, porque me gusta también mostrar dónde me equivoco, ¿no? Normalmente mostramos solamente lo que hacemos bien, pero creo que aprendemos cuando mostramos también dónde nos equivocamos. Y el primer trabajo que yo hice, bueno, pues en el año 2019, en una asignatura de análisis económico, en cuarto curso, el curso que yo tenía era este, ¿no? El 65% eran de nacionalidad española, y de origen chino ese año tenía el 24%. Y además, con nombres chinos, por lo tanto no sabían si eran chicos o eran chicas. El análisis por género no lo podía hacer porque no sabía si con ese nombre qué género tenían. Por lo tanto, ya la primera duda, digo, ¿cómo consigo saber si quiero hacer un análisis por género si ese nombre Li, Sun Li, es un chico y una chica? Bueno, pues hay que buscar una solución. Si no tienes la foto, hay que ponerla. Y por lo tanto, poniendo la foto ya es fácil, te puedes equivocar a lo mejor en un 1%, pero ese problema lo hemos resuelto. En primera convocatoria tenía el 79%, por lo tanto en una asignatura donde se arrastraban bastantes suspensos. Me parecía interesante conocer como una variable para trabajar el porcentaje de asistencia. Esta fue la variable que tuve que meter a pedalillo, ¿de acuerdo? Es decir, no había ninguna pregunta en el campus virtual, por lo tanto me tocó meter el porcentaje cuántas veces. Bueno, pues también había diferencias importantes. Los estudiantes chinos con los que me resultaba muy difícil comunicarme, a ellos conmigo, yo con ellos, asistían en media solamente el 57%. ¿Cómo lo sé? Pues porque hacía un registro de todas las actividades en las que estaban los estudiantes en el aula. Tenía un registro de 18 días donde los alumnos habían firmado o habían sellado su participación en actividades en el aula, y por lo tanto a partir de ahí calculé el porcentaje de asistencia. Obviamente puedes definir un determinado riesgo, ¿no? Unos niveles de riesgo. Aquellos estudiantes que hayan venido menos de un 35% hay que llamarles al despacho.
y hay que hablar con ellos porque es una asignatura que exige trabajo en el aula, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, pues esta variable exigía unos controles en el aula, pero también los que entregaban en el aula determinadas actividades, pues sabías que habían venido ese día a clase, ¿no? Bueno, algunos truquillos. Bien, cuando ya nos descargamos todos los datos, pues y lo primero que hago es sumar el total de los registros que me daba la matriz de datos por alumnos. Veo que aquí tengo alumnos de naturaleza de comportamiento online un poco distinto, ¿no? Porque tengo el alumno 25 que ha entrado en el campus virtual muy poquito, y sin embargo tengo otros alumnos, el 13, el 53, el 60 y el 70, que han trabajado mucho los materiales y los links y la participación en el campus virtual. Y puedo establecer pues ese límite de, bueno, los que estén por debajo tenemos que reorientar nuestro trabajo, ¿no? Lo siguiente que puedo hacer es esa misma información, venga, voy a reordenarla de forma distinta. Esto que os voy a mostrar todo está hecho con el SFEL, ¿de acuerdo? Es decir, hay otras cosas que he hecho con el SPSS, pero esto con el SFEL, por lo tanto tampoco necesitamos ser expertos para poder manejar y gestionar esta información. Bueno, pues si los ordeno de menor a mayor, puedo señalar ritmos normales, ritmos en riesgo, ritmos que están por encima de la media, es decir, identificar a aquellos estudiantes que sí se vinculan mucho al trabajo que hacemos en el campus virtual. Tengo que señalar que para mí el campus virtual es una herramienta fundamental para la asignatura. Si utilizas muy poquito el campus virtual, pues entonces a lo mejor no tienes mucha información o información significativa, ¿de acuerdo? Bueno, también puedo hacer distintos estadísticos, el porcentaje sobre el total de cada uno de los alumnos, e identificarlo con ese gráfico que nos da los ritmos normales y los ritmos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De quedarnos descolgados de la asignatura y, por lo tanto, ir perdiendo actividades de evaluación en la asignatura. Pero también puedo estudiar un hecho concreto en esa matriz, según la trabaje. Por ejemplo, puedo analizar cuál es la intensidad de trabajo previo a una prueba o un control parcial, o previo a la entrega de un trabajo en equipo, ¿de acuerdo? O puedo estudiar cuál ha sido antes y después de que nos encerraran en casa en el 2020, ¿de acuerdo? Cuál era la intensidad de trabajo previo a la pandemia y post a la pandemia, ¿no? Y, lógicamente, la intensidad de trabajo por semanas dentro del calendario de esa asignatura. Bueno, y por ejemplo os he mostrado aquí valores resumidos. Bueno, pues la semana 1 del curso, no la de presentación, sino en la que ya empezamos en serio la asignatura, pues teníamos un porcentaje sobre el total de registros del 2,79, pero la semana 2 y la semana 3 la intensidad de trabajo en el campus virtual fue mucho mayor. Por lo tanto, ¿qué nos tiene que hacer reflexionar esta información? Pues a lo mejor al año siguiente tengo que reordenar las actividades para que no haya esos puntos o esos picos tan importantes de trabajo según lo que me están reflejando los estudiantes, ¿no? Distribuir un poquito, que es algo que luego siempre nos comentan los estudiantes. Porque vemos que el ritmo no es el mismo en todo el curso, sino que hay picos de trabajo y normalmente esos picos de trabajo, oye, que coinciden con picos de trabajo de otras asignaturas, ¿no? Bueno, pero, y esto le gusta mucho a los estudiantes, con la hoja Excel también. Con la hoja Excel también podemos hacer un mapa de calor, ¿eh? Y automáticamente dicen, uy, pues yo que soy el alumno 2062, estoy en zona de color. A lo mejor no tienes que llamarles al despacho, sino mostrarles el mapa de color sobre cómo va la actividad que están realizando en el campus virtual, ¿no?
Y a lo mejor algunos, pues oye, los que están muy rojito, sí, los que están aquí en verde, el campus virtual lo tienen siempre abierto. Bueno, cabe programar iconos, colores, bueno, yo lo más sencillo siempre, ¿vale? El mínimo esfuerzo, colores y se entiende perfectamente. Como os decía, ese trabajo diferenciado por semanas también lo puedo ver por alumnos y semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues el alumno 5 empieza a trabajar la semana 3. Las 2 primeras semanas no se ha tomado muy en serio la asignatura. Si vemos que el ritmo de trabajo es muy lento, pues a lo mejor ya hablo con él. Pero este alumno, por ejemplo, en la semana 3 parece que se pone las pilas, por lo tanto seguramente haya cogido ritmo y no haya que hacer ninguna entrevista o ninguna tutoría con él. Bueno, y ya un poco por ir agrupando, sobre todo porque en las publicaciones no te dejan meter toda la base de datos ahí, sino que tienes que ir haciendo indicadores y ahí ir agrupando la información. Bueno, pues vemos que este gráfico de información es distinto si cogemos las 4 primeras semanas del curso a las 4 últimas semanas. Es decir, no todos trabajamos con la misma intensidad todas las semanas, sino que nuestro trabajo tiene periodos de mucha intensidad y de menos intensidad. Igual que ese mapa de color que os he mostrado antes por alumnos, aquí lo tenemos por alumnos, pero también por semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos permite ver quienes han trabajado de forma muy intensa unas semanas, poco intensa otras semanas, y el colorcito ya, pues, el alumno los visualiza y dice, pues a lo mejor puedo cambiar un poquito este patrón de trabajo. Bueno, pero si esa información la unimos, por ejemplo, a las fechas en las que hacemos controles parciales o exámenes o controles, como lo queramos llamar, pues vemos cómo relacionamos esos picos de trabajo con las fechas de los controles, ¿no? Y en este trabajo pues me di cuenta de que estaban muy unidos, muy vinculados, porque nunca les venía bien hacer el control 1 y el control 2, pues como hay que hacerlo casi en noviembre, porque en diciembre, que si el puente y que si yo qué sé, pues no tenían casi fecha, intervalo entre el 1 y el 2, y aquí tenían 2 picos muy seguidos de intensidad de trabajo. ¿Qué pasó al año siguiente? Que el control 1 se tuvo que mover para que se distribuyera ese esfuerzo tan seguido en 2 o 3 semanas. Bueno, pero también como tenemos muchas cosas colgadas en el campus virtual, pues nos puede interesar saber qué tipo de actividades o de recursos son los que en los que más entran, tanto profesor como alumno. Y bueno, pues he hecho una recodificación y en este primer trabajo pues eran 9 tipos, ¿no? Entrar a tareas, entrar a información sobre el usuario, a los archivos que yo les enviaba, entrar al foro, o bueno, registros distintos. Bueno, he cogido solamente los 17 primeros para que se viera, porque si no, no se veía prácticamente nada en el gráfico, pero vemos que por semanas el trabajo que se hace según el tipo de recursos es distinto, ¿vale? ¿Qué me di cuenta en este primer trabajo? Que la recodificación que yo había hecho no era muy buena, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me salían un porcentaje elevadísimo en el recurso 1 y en el recurso 5. Por lo tanto, al año siguiente tuve que cambiar un poquito esa recodificación y hacerla para poder visualizar mejor y tener una foto más adecuada de el uso que hacemos de los distintos recursos.
Bien, pero claro, también puede ser interesante, ya voy terminando, comparar el tiempo y el esfuerzo del profesor y del alumno, porque normalmente nos fijamos solamente en la información del alumno, pero hay un usuario también que queda registrado, que es el profesor, las veces que entra, el tiempo que dedica, dónde se para más tiempo. Y claro, pues yo que soy cotilla de mí misma, dije, voy a ver yo qué hice comparado con lo que hicieron los alumnos. Y ahí entronca un poco con lo importante que es también observarnos a nosotros, porque somos parte del proceso de aprendizaje. Y aquí tenemos la media del profesor y de los alumnos en los distintos recursos. Y en unos daba positivo el profesor y en otros daba positivo el alumno. Por lo tanto, el próximo año a analizar un poquito dónde puedes bajar tu intensidad y a lo mejor dónde puedes subirla también para para reducir un poquito ese esfuerzo, ¿no? Está muy claro este gráfico. Y básicamente, pues estos serán los diferenciales. ¿De acuerdo? El profesor entra menos en los recursos porque normalmente es cambiar alguno, pero están ahí de base. Pero lo que yo había llamado el recurso 1, el profesor ahí también insistía mucho. Entonces, reorganizar actividades y el peso que le damos a ese trabajo en el campus virtual. Cabe también definir lo que yo he llamado la brecha digital. Que esto me lo he inventado, ¿vale? Este concepto de brecha digital me lo he inventado yo y por lo tanto pues os lo voy a contar. Y es que en lugar de hacer la media respecto, para cada alumno respecto de la media, pues lo hago respecto del estudiante más intensivo. Y eso me permite definir, pues para cada estudiante cuál es el diferencial respecto de aquel que se ha pasado utilizando el campus virtual, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo esos cálculos hechos para los distintos estudiantes. He puesto los 8 más activos y los 8 menos activos. Y esto me permite definir 5 tipologías de alumnos. Sí, a toda velocidad, perdón. Los proactivos, los sobreactivos, los que están ahí en el medio, porque a mí siempre me gusta la escala de 1 a 5, los que he llamado subactivos y los inactivos o descolgados, que esos hay que intervenir para que se reactiven. Y bueno, pues son criterios un poco ad hoc, los he utilizado en todos los trabajos que he hecho y también los puedes definir en base a porcentiles o, bueno, según otras escalas, pero a mí me ha resultado muy útil esta clasificación. Y esto lo he unido, toda esa información que os he mostrado y que tenemos en el campus virtual, la he unido con ficheros de calificaciones. Por lo tanto, he necesitado enlazar a los alumnos del campus virtual con ficheros de calificaciones donde tengo actividades de seminario, asistencia, las insignias que ganan por la gamificación, las prácticas, los exámenes y, bueno, pues vemos que hombres y mujeres tienen un comportamiento ligeramente distinto en la evaluación continua, en las notas que sacan en el primer parcial, en el segundo parcial y en la calificación final. Y como hoy solamente os quería mostrar la parte descriptiva, bueno, pues aquí he traído el total, pero también he traído la información de la evaluación continua de las notas y de la calificación final, según el grupo de los proactivos, de los sobreactivos, de los activos y de los subactivos. Podía haber traído la matriz de correlación y la estimación, la significatividad, pero a ojo podemos ver que hay una relación positiva entre ser más activo en ese trabajo, en esa plataforma del campus virtual donde el profesor observa y las calificaciones que va obteniendo, ¿de acuerdo? Y eso nos lo dice la estimación que hemos hecho. Teniendo en cuenta que es un estudio de caso, que el número de alumnos en este primer trabajo eran 70 y que en otros años pues a lo mejor son 45, pero bueno, esa es la información que tenemos. Y ya, bueno, pues también podemos comparar el mismo proceso en los alumnos de primero y cuarto y solamente un gráfico para ver que el trabajo que hacen
en el campus virtual, con la misma planificación, las mismas semanas de trabajo, exámenes, es decir, en condiciones ceteris paribus, los alumnos de primero son menos intensivos que los alumnos de cuarto, y eso para mí tiene una explicación y es la variable compromiso. En primero vas así, en segundo vas así, pero a partir de tercero te comprometes mucho más con el programa formativo, porque ya ves más cerca el terminar la carrera y por lo tanto, bueno, y sobre todo en cuarto, que es donde yo doy esa asignatura, están mucho más comprometidos porque muchos de ellos ya quieren hacer las prácticas y salir al mercado laboral, por lo tanto cambia mucho. Y aquí lo podemos ver. Las diferencias entre primero y cuarto en la brecha digital. También lo podemos ver, esas diferencias por hombres y mujeres. A veces las mujeres son algunas menos, dependiendo de la tipología, menos o más, y luego eso también lo podemos observar en las calificaciones. Y esta misma información pues nos ha permitido, y ya es la última, lo prometo, ver cómo ha cambiado el comportamiento de los alumnos y de los profesores en ese año terrible que fue el año de la pandemia. Porque justamente 8 semanas fueron lectivas presenciales y 8 semanas fueron online. Y bueno, el profesor vio su actividad multiplicada por 10,63 y el alumno solamente por 4,90. Y yo creo que era la última diapositiva. La cierro. Y muchísimas gracias. Estos son los trabajos. Y sí me gustaría decir que, bueno, todos estos trabajos partieron de una petición, y es que me pidieron coordinar un monográfico sobre las analíticas del aprendizaje, y a partir de ahí me adentré en esto y, bueno, pues salió ese y 5 o 6 trabajos más, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, todos con todo lo que os he contado y más, que no me ha dado tiempo a poner, con el SFEL. No os digo nada si utilizamos el SPSS o el STATA. Bueno, muchísimas gracias, profesora. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una. Sí. Lo de lograr de conexión, esa información, ¿qué tipo de información te da? ¿Un alumno a lo mejor que esté trabajando y se conecta tarde? Sí, pues te da, te dice el día y la hora a la que se ha conectado. Sí, no, eso sí, no sé. Pero quiero decir, ¿qué información piensas que eso te va a dar? O sea, que se haya conectado un domingo, un sábado, un lunes o un martes. Bueno, que sea las 8 de la noche. A ver, yo esa información de a qué hora se ha conectado el alumno, yo no la he utilizado, pero está disponible. Es decir, yo no utilizo toda la información que me vomita el campus virtual, sino aquella que yo consideraba que podía utilizar, que sabía utilizar y que podía vincular a otras variables. Pero sí he visto trabajos donde utilizan esa variable de las franjas horarias en las que los estudiantes más se conectan. Es igual que, por ejemplo, cuando se conectan más los estudiantes a las redes sociales, ¿por la noche o por el día? Pues es un poco esa información. Yo no la he utilizado, pero he leído trabajos que sí que la utilizan. Sí, perdón. ¿Cómo es de flexible la plataforma para que a partir de conclusiones en las que lleguemos con estudios como este nos permitan ir creando, digamos, nuevos apartados de conocimiento? Quiero decir, imagínate que en tu estudio acabas de demostrar que nos llevó mucho tiempo el tema COVID. A lo mejor el tiempo no era de preparar materiales y actividades, sino simplemente de hacernos con una herramienta que no controlábamos, con lo cual, bueno, digamos que lo que hemos hecho ha sido mejor. Sí, sí, claro. Pero cuando yo estoy haciendo, yo me estaba planteando, llevo 36 años dando clase, no tenía Moodle, pero tengo notas acumuladas de los ejercicios de mis alumnos a lo largo de los 36 años. Imaginaos lo que tengo acumulado.
Y evidentemente eso ya no es un Excel, es un pitata, si quieres. Conclusión, si yo pudiese tener esta información ahora con las plataformas, con alguna ratio que yo veo que es importante, por ejemplo, la respuesta de los estudiantes ante la dificultad temática, o cómo entran o dejan de entrar en la plataforma en mi asignatura y incide cuando se concentran las actividades del resto de profesores, porque ellos también tienen una limitación. En conclusión, ir metiendo otra serie de herramientas, por decirlo de alguna manera, de claves o de variables dentro del Moodle, porque yo lo solicité en una montada y me dijeron que Moodle es lo que es y que no existe posibilidad de hacerlo flexible. No hay posibilidad. Yo A mí se me estaban ocurriendo mil cosas. Hace 2 o 3 años escribí al vicerrector de Nuevas Tecnologías precisamente diciéndoles que si era posible que, como había en otros centros educativos, tuviésemos el botoncito para que hiciese los informes, si no todos, pero algunos informes, para tener esa información y no tener nosotros que gestionarla. Y debí de poner mal la dirección de correo electrónico porque no, todavía estoy esperando, pero yo tengo mucha resistencia. Entonces, en algún momento se me contestará. A ver, ahora en serio, creo que ese tipo de elementos adicionales es muy caro disponerlo. Disponerlo para todos los profesores. Efectivamente, y no todos a lo mejor lo utilizaríamos. Entonces, la explicación que se me dio, no en correo electrónico, pero sí luego en una conversación ahí en un local, que no, en un aula tal, donde nos vimos, pues es un poco eso, que todos los añadidos al Moodle básico son muy caros y se van poniendo según las necesidades. Por ejemplo, bueno, pues lo más reciente que se ha debido de añadir es lo de las medallas, no sé cómo se llama exactamente, las medallas para los procesos de gamificación, ¿no? Entonces eso es de lo último que se ha añadido al campus, perdón. Bueno, gracias, profesora, Nada. por la invitación.